Yo soy Araceli Román. Y yo, Juan Antonio Silva. Y estás en Hasta la Cocina, un video podcast dedicado a hablar de inocuidad alimentaria de manera orgánica y sin enredo. Queremos compartirte experiencias que te permitan conocer más sobre este tema, formando así una cultura de inocuidad. Agregado a este episodio, derivado que tuvimos un invitado muy especial con quien la charla fue tan amena que se alargó un poco. Entonces vamos a sacar algunos episodios con él, vamos a hacer segmentos de ese video y pues les dejo el primer episodio, un tema muy interesante donde se tocaron creo que puntos bastante sensibles con respecto a temas de inocuidad alimentaria que no muchas veces se hablan. Y pues bueno, disfrútenlo. Y les presento a nuestro invitado. Hola Juan, ¿cómo estás? Hola Ara, ¿cómo estás? Nuevamente aquí, otro programa, otro episodio más. Y un capítulo más, la verdad es que muy feliz porque siguen incrementando el número de episodios y obviamente teniendo gente muy interesante como invitados. Y el día de hoy te vamos a presentar a Luis Cruz. Para quien no saben quién es Luis Cruz, que yo creo que mucha gente en este medio sabe quién es. Él es ingeniero agrónomo, egresado de Chapingo. Híjole, tiene muchas especialidades. Es especialista en medidas sanitarias y fitosanitarias, en sistemas de gestión de calidad, de inocuidad, en temas de análisis de riesgo de inocuidad, en administración de negocios, proyectos de inversión, de exportación y de valor agregado, y entre otras cosas. Además, ¿dónde se encuentra Luis Cruz? Pues bueno, él es director general de su empresa de consultoría, que es ABQ Consultoría Integral. Si está mal pronunciado, tú me corriges, Luis, si es en inglés. Y también él es representante de SQF en México. No sé si solo en México o toda Latinoamérica, Luis. En realidad es solamente México y Centroamérica, Perfecto. después de la reestructura que tuvimos hace un par de años en el Instituto SQF. Y muchas gracias por la presentación y pues muchas gracias por la invitación. Bienvenido Luis. Tengo un amigo que... muy querido, el doctor Arturo Inda Cunningham. Tiene un doctorado en tecnologías de alimentos por la Universidad de Cornell y un doctorado por no recuerdo cuál es el otro doctorado que tiene, creo que es de industria alimentaria por el Tecnológico de Massachusetts. Uno de los más brillantes líderes de opinión que yo he conocido en la industria alimentaria, no solamente en el tema de inocuidad y calidad, sino en muchos apartados. Él escribió un libro que se llama El Camino hacia la Calidad. Él trabajó con el doctor Edward Deming y con el equipo del doctor Deming. Y este cuate, un día estábamos en una reunión en una institución que hoy ya no existe. La puedo nombrar porque ya no existe. Era la oficina mexicana del Texas A&M University para programas de inocuidad y calidad, allá en Avenida Reforma, en la Glorieta Colón. Y ahí estábamos reunidos con los picudos de la inocuidad del país, ¿no? Todos, industria, academia, gobierno. Había representantes de los centros de investigación más reconocidos del país, gobierno federal y estatales. Y entonces alguien levantó la mano y dijo, oigan, ¿por qué no nos ponemos de acuerdo para que entonces la inocuidad sea una obligación en todo el país, ¿no? Y el doctor Arturo Inda se acerca hacia mí y me dice, no nos hemos puesto de acuerdo en las cosas más elementales. ¿Cómo nos vamos a poner de acuerdo en el tema de inocuidad, ¿no? Y yo me quedé, o sea, 15 años he venido pensando esa frase. Esa conversación. El doctor Arturo Inda, a quien le mando un saludo si me ve o si me escucha, o si alguno de ustedes lo conoce y sabe dónde anda y me lo saluda. Me quedé con esa idea, ¿no? Porque, miren, hay una realidad lacerante en nuestro país y eso se refleja en Guatemala, en Honduras, en El Salvador, en Nicaragua, en Belice, en Costa Rica, en Panamá, en Chile, que es una de las economías más avanzadas en América Latina. Por supuesto que en Brasil, Colombia, Perú, Ecuador, Bolivia, Paraguay,
Argentina, Uruguay, que se llama pobreza alimentaria. Y la verdad es que es triste saber que en México hay 56 millones de personas que el día de hoy, no importa si están viendo este programa hoy o repetido, O después. o despuesito, no saben si van a comer. Es una realidad. Y no saben si van a comer mañana. Entonces, son 56 millones solamente de mexicanos, ¿eh? Váyanse a los índices de pobreza de los países vecinos y la cosa está igual, ¿no? Entre un 52, 54, 58% de pobreza alimentaria, independientemente de las otras pobrezas. Entonces, cuando yo digo que me voy a preocupar por la inocuidad alimentaria de mi país, digo, primero darles de comer, aunque sea comida de dudosa procedencia, ¿no? Ya después nos ponemos a averiguar si trae residuos de plaguicidas, si tiene toxoplasma o huevos del minto, es salmonela. Esa gente no se anda preguntando si lo que va a comer es seguro, andan preguntando si es seguro, si van a comer. Pues si partimos de ahí, entonces nos damos cuenta que de entrada, y haciendo eco de lo que decía mi amigo el doctor Arturo Inda, pues en realidad la inocuidad no es para todos. La inocuidad es solamente para un grupo selecto. Ese comentario es súper fuerte, Luis. De consumidores que tienen la opción de decidir qué van a comer. Sí, tienes toda la razón en eso. Punto número 1. Punto número 2. Mi discusión los últimos 15 años conmigo mismo sobre la frase que me dijo el doctor Arturo Inda de que no nos hemos puesto de acuerdo en las cosas más elementales, me dice que de los 54 o 53 millones de personas que sí pueden decidir qué van a comer el día de hoy y la calidad de lo que van a comer, no todos tienen acceso a comida certificada, ¿no? ¿Por qué? Pues porque finalmente en México el 80% de los alimentos todavía se distribuyen por los canales tradicionales. ¿Y qué quiere decir eso? Tianguis, mercados sobre ruedas, mercados de zona. Las mismas centrales de abasto no es lo más inocuo del mundo. Tiendas de la esquina, taquerías, puestos de la calle. Inocuidad. Un día yo iba pasando por el Centro Médico Siglo XXI y estaba ahí en una fila de doctores en donde están los puestos de garnachas, ¿no? A las 12 del día. Y llevaban las batas verdes. Olvídate que fueran con las batas blancas, llevaban las batas verdes, ¿no? ¿Qué son las batas verdes? ¿Se acuerdan? Si alguien está en un hospital. Son las que se utilizan para cirugías. Y no creo que una institución ¿cómo se dice? Reconocida como el Seguro Social, pues se estén cambiando de bata cada que entran y salen de un cuarto de cirugía, ¿no? Me parece que no. No creo, sinceramente. No creo que haya tampoco recurso para tanto. Ay, sí. Entonces, y si les dijera que si estuviera alguien con nosotros del Seguro Social, luego brincaría. No, si tenemos protocolos, nadie sale a comer a la calle. Vamos a darles el beneficio de la duda y vamos a pensar que, de la duda. Que efectivamente cumplen con los protocolos de limpieza, ¿no? Ya olvídense de la higiene, la limpieza básica. ¿Qué hace un médico comiendo en la calle? Reforzando sus defensas. ¿Sí? ¿Qué hace un médico cirujano o un doctor con alguna especialidad o maestría en salud humana comiendo en la calle? O sea, un buen plan, ¿no? Es como un neumólogo que está fumando. No, o un nutriólogo gordito. ¡Oh! ¡Sí, te pegó duro! ¡Oh! Chispas, perdón. No era mi intención. Entonces, pues te das cuenta que, pues, o sea, mi amigo el doctor Arturo Rinda tenía perfectamente mapeado el problema de este país, ¿no? O sea, la inocuidad es un lujo, es un proceso selectivo, ¿no? Y además, digo, si el 80% del abasto alimentario es productos sin marca, productos sin etiqueta, productos, pues, ¿a quién le voy a reclamar, no? En mi pueblo, por ejemplo, yo soy originario del estado de Oaxaca, de una comunidad muy pequeña que tiene 6,000 habitantes, se llama San Francisco Telixtlahuaca. Ahí nada más te podías morir de 3 cosas, ¿no? De viejito, que te atropellara el tren o que te cayeras de un burro. Sin embargo, había 3 familias, todos de apellido Zárate, eran parientes, eran los dueños de todas las tiendas de abarrotes y el único mini mercado que había en el pueblo.
todos ellos, cuando llegaban a cierta edad, enfrentaban problemas de cáncer. Y la gente le decía al cáncer, en mi pueblo, al cáncer le decían enfermedad de rico. Oye, ¿de qué se murió don Napo? Ah, pues se murió de enfermedad de rico. Oye, ¿de qué se murió don Neto? Pues se murió de enfermedad de rico. Oye, ¿de qué se murió el maestro Froilán? Pues que pues era parte ahí de la familia, ¿no? Pues igual se murió de enfermedad de rico. ¿Cuál era la única diferencia entre estas tres familias con las del resto de mi pueblo? ¿No? Todos los demás comíamos maíz, frijol y algunos mangos que se van en el río. Estos cuates de la familia, de estas familias ricas de mi pueblo, comían ultramarinos. Danos ahora la definición, Araceli, de los famosos ultramarinos. Híjole, no sé cuáles son los ultramarinos, Luis. A ver, Antonio, ¿cuáles son los ultramarinos? ¿Ultramarinos? Híjole, No los conozco. no, son, mira, yo lo que entiendo por los ultramarinos son estos productos que incluso son de importación, que vienen, Exacto. por ejemplo, Que desde vienen conservas. de ultramar. Ultramar, Exacto. son de importación. Son productos conservas, son conservas alimenticias de ultramar que venían en productos enlatados, envasados, empacados. No los conozco. Ahí, métele al Google y de repente aparece la información. Oye, ya Es se más, notó, ya se notó que no soy de familia ahora ya, opulenta. mira, de manera, si me permiten el paréntesis, el concepto de ultramarinos precisamente surge en la floreciente Inglaterra, que empieza a tomar dominio de los mares, que empieza a colonizar en todas partes del mundo y que obviamente extiende su comercio por esas rutas marítimas. Y esa necesidad de transportar los nuevos productos, de llevarlos a la metrópoli o de distribuirlos por sus colonias, crea ese concepto de ultramarinos porque están atravesando ultramar. Ese es el inicio, digamos, del concepto, que están trayendo productos a través de ultramar de un punto a otro del imperio. Ahora, ya en un sistema coloquial bueno, más bien en un concepto coloquial aquí en México, tú vas a una famosa tienda de ultramarinos, porque entre otras cosas lo que vas a comprar es alcohol, licor o conservas. Y así se llaman, tienda de ultramarinos. Sí, Y lo que te abarrotes van de a ofrecer, ultramarinos. abarrotes de ultramarinos, y lo que te van a ofrecer son, muchas veces sí son productos nacionales, pero también hay productos de importación que no vas a encontrar en otro lado y que son uno de los puntos de abasto para un restaurante, ya sea temático o de gran turismo o ándale, cosas así. Pues con razón me quedé con maíz y frijolitos. Ahora, ya nada más para tratar de enfocarnos un poco en el punto de discusión, ¿no? Entonces, yo no puedo decir, porque sería totalmente irresponsable, que los alimentos procesados pues causan un daño a la salud, ¿no? Pero en mi pueblo la gente se empezó a morir de cáncer cuando se hicieron populares las comidas enlatadas, las comidas en conserva, ¿no? Tampoco quiere decir que las grandes marcas de estos alimentos sean nocivas a la salud, pero me queda muy claro que una falla estructural, como decía el doctor Arturo Inda, del control de la inocuidad de los alimentos, no estoy hablando ahorita, estoy hablando desde hace 30 años, desde hace 40 años, cuando yo era niño, ¿no? Hizo que de alguna manera llegaran al mercado productos pues, que no traían ningún tipo de control de nada, ¿no? Yo todavía recuerdo esas primeras inspecciones oficiales que me tocó a mí hacer a la central de abastos, a plantas de procesado de alimentos, a centros de distribución, en donde la gente decía, ¿en serio me tengo que lavar las manos? ¿En serio tengo que limpiar y barrer? ¿En serio tengo que tener un control de plagas? Oye, Luis, pero ¿para qué tanta especificación de limpieza, higiene y control de materia extraña, no? O sea, y regreso a lo básico otra vez, ¿no? ¿Quién se prepara, quién estudia inocuidad alimentaria para poner una empresa de alimentos? ¿Quién estudia las regulaciones oficiales que ahí están? Bueno, yo te ahí puedo están decir, para que las sigan. Te puedo decir que a principios de este proyecto hablamos de la importancia o la relevancia de la inocuidad. Y también hablábamos de la formación que teníamos cuando nosotros íbamos a la escuela, ¿no? Yo te puedo decir, yo soy ingeniero en alimentos, sí vi temas de regulación, pero no vi temas de inocuidad. Todo eso lo aprendí fuera de la escuela. ¿Qué crees? Yo estudié la licenciatura en nutrición y en mi formación hubo un apartado o un módulo para el estudio de los sistemas colectivos de alimentación.
Y ahí sí me dieron inocuidad. Justamente ahí sí me hablaron de inocuidad. Pero igual, fue una embarradita. Me hablaron un poco de legislación cuando vimos sistemas o programas alimentarios a nivel nacional. Y sí, vi un poquito de regulación, pero una embarrada. Realmente hasta que te paras a trabajar, te empiezas a involucrar, empiezas tú a descubrir que es un universo Y a lo que y que no iba, sabes nada. no, y a lo Nada. que iba es que de las carreras que están direccionadas a la producción de alimentos, o en este caso nutriólogos, u otras carreras que tienen que ver con alimentos, vemos embarradas, pues obviamente la gente que no tiene nada que ver con estas carreras No sabe qué desconoce es al eso. 100 el tema, ¿no? Entonces, Ujú. entonces, back to the basics, ¿no? Importancia de la inocuidad, pues, sectorialmente sí. Importancia de la inocuidad para ciertas categorías del sector alimentario, totalmente de acuerdo, ¿no? Ustedes seguramente nunca han escuchado de algún incidente de inocuidad alimentaria relacionado con el maíz y el frijol. No, bueno, lo Y maíz eso no va no, a sonar como lo transgénico y esos rollos, sí, pero eso pero no es inocuidad, eso es denominación de categoría de producción, ¿no? Sistema de producción. Entonces, con lo que quiero concluir en esta pequeña parte del debate es que inocuidad, GFCI, regulaciones requieren una formación especial, requieren un entendimiento especial. Entonces, no le podemos pedir al empresario que se chute, que se lea, que revise eh, todo el tema de las certificaciones GFCI y elija la que más le convenga, si el cuate ni siquiera tiene una formación básica en industria alimentaria, ¿no? Entonces, la tarea para los industriales, los que se hacen responsables de producir galletas, tamales, dorilocos o guacamayas, en la industria alimentaria deberían saber que de entrada pues hay una serie de normas, reglas y híjole, artículos de la ley que hay que cumplir, ¿no? Y que además son de cumplimiento obligatorio. Es lo que te voy a decir, eso es más triste aún, porque hay empresas Sí, a las cuales reciben esos correos a sus cuentas donde le dicen, tienes que cumplir con un esquema GPCI, pero a veces ni la norma 251 sabían que existía. exactamente. Estamos teniendo temperaturas de 32 grados centígrados el día de hoy aquí en donde resido, en la ciudad de Irapuato, la quinta más peligrosa del país. No vengan, por favor. Ok. Y a las 1, 2 de la tarde pasa un señor vendiendo jugos, ¿no? Jugos naturales, jugos verdes, a 32 grados centígrados. Ni hablar. Pues Que antes pues no si fue una hablamos de carreta de cadena, si hablamos mariscos. de cadena de fríos, pues no, ¿no? Híjole, Entonces, sí, es un tema bastante complicado porque justamente las tendencias son hacia hacia la cultura de inocuidad, hacia la cultura de nosotros como compradores, no solo como empresa o de personas que estamos involucradas en la producción, sino también nosotros como compradores. Pero fíjate que llevamos repitiendo este tema en muchos de nuestros capítulos. Y lo preguntábamos en el que se tuvo que ver con trazabilidad. ¿Cuánto tiempo le falta a México como para llegar a tener ese tipo de cultura en la cual cuidemos nuestra salud en temas de lo que comemos? Si nos enfermamos, podamos ir al médico y decir, oye, creo que estoy enfermo del estómago, y se puedan tener estadísticas más confiables. Porque creo que tenemos la cultura de no cuidarnos, o sea, en realidad ni nos cuidamos ni nos atendemos, tenemos diarrea y bueno, ya se pasará algún día con alguna pastillita, si es que tenemos suerte de tomarnos una pastillita y si no, decir que se salga todo lo malo. Esa cultura de que en verdad se hagan vigilancias, que en verdad se pueda, vigilancias me refiero, por ejemplo, al hecho de que todas las empresas que procesen alimentos, en realidad la autoridad tenga la capacidad para vigilar que el producto que se vende cumple con la regulación obligatoria. Porque es a lo que vamos, no se les pide ni siquiera que tengan un esquema GPCI, sino que cumplen con programas para requisitos básicos, con lo básico, lo mínimo indispensable, ¿no? Hablábamos también en otro capítulo en el sentido de que hay países en los cuales hay productos tan señalados, llamémoslo así, que son vigilados, pero en todos tus puntos, en toda la cadena, porque son productos, ya sea que porque van a un mercado muy sensible, como son los niños, y tienen que ser vigilados o monitoreados,
Y lo que preguntábamos es, ¿México cuánto tiempo le faltará para llegar a algo así? Híjole, si tengo la respuesta de eso, me voy a volver millonario. Punto número uno. Punto número dos, yo creo que, miren, no es por nada, pero con mucha humildad y con mucha sencillez tengo que admitir que los encargados de los programas de inocuidad y calidad y los representantes de los esquemas de inocuidad y calidad y los consultores y los proveedores de servicios de inocuidad y calidad somos muy soberbios a la hora de decir que vamos a cambiar la cultura de alimentos del país, ¿no? O sea, ¿ustedes creen que la gente va a tirar a la basura la comida nomás porque lleva más de 3 días en el refrigerador? No. ¿Ustedes creen que... Deja tú los 3 días, que si trae honguitos el pan, pues no me le quitas el pedacito. Ustedes seguramente han comido crioques, ¿no? Yo no sé qué son, qué mal estoy. Yo sí estoy con frijoles. Araceli Román. A ver, Arita, es cuando te dicen crío que ni sabes lo que te estás comiendo. Ah, ok. Me falta barrio, muchachos. Vas al refri, abres el refri, sacas un topper y dices, crío que es pollo, ¿no? Crío que todavía está bueno. Okay. Crío que sirve todavía. Sí, no, de que se echa a perder a que me haga daño, pues mejor que me haga daño, ¿no? Esa es nuestra cultura, ¿no? El fuego todo lo purifica. Ahora dicen el fuego y el alcohol. Lo que no te mata te fortalece, ¿no? Claro. Y tenemos que irnos al tema histórico otra vez, porque es que este tema es bellísimo y me pasaré ya horas hablando de esto. Pero los aztecas, los mayas, los zapotecas, los mixtecas tenían códigos de higiene. Ahí están documentados en los ¿cómo se llaman? Los códices, ¿no? Los códices. Había baños en los palacios de los mayas. Netzahualcóyotl se hizo famoso porque se la pasaba ahí echando poemas en sus baños cuando su gente se andaba muriendo ahí de disentería, ¿no? Pero él estaba en su bañito. Y llegan los españoles, no tengo nada contra los españoles, pero los españoles tenían la insana costumbre de no bañarse, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Los europeos se hicieron famosos por sus perfumes, no por sofisticados, sino porque no se aguantaban el aroma que despedían uno con otro, ¿no? Tuve la oportunidad de estar en Versalles en alguna ocasión y en todo el palacio no hay un baño. Un baño. ¿Sí? Es correcto. Uno no hay, ¿no? El de visitantes está afuera, en la salida. Entonces, te das cuenta que pues 350, 400 años después, pues seguimos adoptando esas prácticas de falta de higiene, ¿no? ¿Quién se lava las manos? Es más, yo he ido a dar cursos de inocuidad a empresas, a grupos, hemos organizado congresos, talleres y dicen, ahora de la comida y vámonos todos a la comida. ¿Y quién se lavó las manos? Nadie, ¿no? O una fracción. Y estamos hablando de cursos de inocuidad. Entonces, si a mí me dicen que yo voy a cambiar la cultura de inocuidad nomás porque pongo una cláusula en el código SQF, digo, hay que ser bastante más realista, ¿no? Pero sí siento que al menos sí deberíamos de incidir en aquellos grupos que toman decisiones. Y en esos grupos sí podría haber un avance significativo si lográramos convencerlos, ¿no? ¿Quiénes son esos grupos? El Consejo Nacional Agropecuario, la Confederación Nacional de Centros de Abasto, la Cámara Nacional de la Industria de Conservas Alimenticias, ANTAD, la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicios Departamentales, ¿quién más? A lo mejor es la Cámara de la Industria y la Transformación, no sé, estos gremios que agrupan pues empresas a nivel nacional por razones distintas y que al final del día se convierten en los grandes tractores de esos mecanismos y de esas iniciativas y de esas tendencias y de esas modas, ¿no? Y si la certificación va a ser una moda, pues bienvenida, ¿no? Que sea una buena moda, porque pues al menos yo me voy a preocupar de que si el producto que compro trae una etiqueta y la etiqueta es rastreable con un número de teléfono, un número de contacto, una página de internet, pues yo puedo pensar que a lo mejor tengo un proveedor ahí que está haciendo su mejor esfuerzo por cumplir con estas reglas, ¿no? Pero también sería muy engreído de pensar que esto va a impactar en los tianguis, esto va a impactar en los mercados sobre ruedas, esto va a impactar en los mercados de zona, o sea, y que es donde el 80% que es donde el 80% de la cadena alimentaria se surte, ¿no?
Ujú. O en los 1,400 rastros municipales, o en los puestos que están en la calle. O sea, el reto realmente es enorme, ¿no? Pero al final del día, pues yo creo que lo que sí es loable es que, pues cuando menos los productos de marca, los productos que tienen una etiqueta identificable y rastreable, aunque sea puesta a mano, aunque sea puesta por una persona que poco sabe de etiquetado, pero que hace el esfuerzo por distinguirse en el mercado, pues cuando menos esos productos sí tengan un cierto nivel de seguridad, ¿no? Es Pero, correcto. insisto, al final del día, yo creo que también una política de inocuidad y calidad en un mercado de consumidores ignorantes, pues tampoco nos va a servir de mucho, ¿no? Porque Yo, le dices al consumidor, busca productos certificados, ¿no? ¿Y qué es eso? ¿No? ah, no, mira, yo creo que tampoco, vamos, es muy cierto. No, no es que vayamos a cambiar todo esto de la noche a la mañana. La labor es gigantesca y pudiera ser apabullante, pero yo creo, y no lo quiero ver como un consuelo, es que como tal los esfuerzos que todos nosotros estamos dando en este momento nunca van a ver sus frutos, pero están insertos en un proceso de cambio histórico. Porque lo que sí es cierto, y yo creo que tú mejor que nosotros nos lo puedes decir, es que a pesar de que no hay una cultura ni siquiera a nivel de persona a pie en lo que es inocuidad, sí, de alguna forma en los últimos 10 o 20 años, muy poco, pero ha habido un cambio en las prácticas de higiene. Sí lo ha habido. Y yo creo que aunque son pocos, sí hay negocios, sí hay industrias que tienen una preocupación neta por aplicar un estándar, por proteger su propio, no nada más su producto, su imagen o ganar un contrato, sino que realmente lo están haciendo. Son muy poquitos probablemente. Y a lo mejor en el camino se van desgastando y se van sintiendo eh, hartos de que cuesta tanto trabajo mantener esa inocuidad. Sin embargo, ya ha habido un cambio en esas décadas hacia acá. Entonces, eso lo que nos dice es que estamos en un esfuerzo común que ya lleva sus décadas atrás y que va a llegar sus cientos de años por delante, pero que somos parte de eso. Y eso de alguna manera consuela en el sentido de que estamos poniendo un granito de arena, ¿no? Claro, y yo creo que ahora sí, para mandar un mensaje positivo y no quedarnos así como Araceli toda Tristes. desanimada, triste. Ya estoy haciendo la inocuidad, Dios mío. Vas a ir a comer crioques a tu refri, ¿no? Voy a ir a Ahorita comer vas tacos a la a... esquina, chicos. Ahí van tres casos de éxito. Tres casos de éxito, y ahí sí hay que nombrar ahí con pelos y señales a los actores porque realmente fueron Vale la piezas de pena. cambio importantes, ¿no? Una, el programa TIF, Tipo Inspección Federal en México. Es un hitazo, ¿no? Ha puesto a 600 empresas de primer nivel, a 600 plantas de primer nivel en el sector cárnicos, y hoy yo puedo asegurar que si tú compras una carne tipo Inspección Federal, leyendo la etiqueta y leyendo la caducidad y leyendo todo eso que nadie lee cuando compra un producto cárnico, te puedes asegurar de que el producto realmente tiene un soporte y una credibilidad, ¿no? Al grado de que hoy, por ejemplo, es una política de la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicios Departamentales de México, la ANTAD, que la carne que se vende en sus establecimientos sea tipo Inspección Federal. Y ahí sí, mi reconocimiento a la Asociación Nacional de Establecimientos Tipo Inspección Federal, a NETIF, a los ETIF, que es uno de los organismos que ha trabajado mucho con este tema, líder en este esfuerzo, y por supuesto a Zagarpa o SADER o Senacica, como se le llama ahora, la Secretaría de Agricultura, que hace, pues no sé, creo que 50 años, lanzó estos programas de sanidad animal que iban enfocados a prevenir enfermedades en animales, pero que tuvieron el impacto positivo hacia la salud humana, la prevención de las enfermedades transmitidas por los animales hacia los humanos, las epizootias, y también problemas como el clenbuterol y algunos temas de residuos de antibióticos, ¿no? Ese sí, reconocimiento indudable. Segundo reconocimiento, lo que hizo Walmart y la Asociación Nacional de Restaurantes de los Estados Unidos en el año 2008. El 4 de febrero del año 2008, Walmart Incorporated, Walmart Stores Incorporated, el corporativo global, lanzó un comunicado mundial diciéndole a todos sus proveedores,
en los próximos 10 años tenemos que asegurar que toda nuestra proveeduría de alimentos esté certificada por un esquema GFSI. Y esa carta hizo toda la diferencia entre lo que se había logrado hasta el año 2008 con los esfuerzos de estas grandes marcas y compradores de alimentos, porque estamos hablando de que el supermercado más grande del mundo dijo esto es lo que yo quiero. Y atrás de ellos siguieron Kroger, Safeway, Sobeys, Winn-Dixie, Soriana, Comercial Mexicana, Grupo Pais, Almacenes Éxito, Cencosud, Líder, todas las marcas de supermercados de América Latina, ¿no? Siguieron ese camino. Algunos con más resistencia que otros, otros con más entusiasmo que otros, pero todos siguieron el ejemplo, ¿no? Y eso hay que reconocerlo. Walmart fue el que sentó la piedra de cambio para que los esquemas GFSI empezaran a ser reconocidos en el mercado, ¿no? Y en mayo, me parece 4 o 5 de mayo de ese mismo año, la Asociación Nacional de Restaurantes de los Estados Unidos, que agrupa las grandes cadenas de food service de la industria alimentaria, dijo, yo quiero lo mismo, ¿no? Yo quiero lo mismo. ¿Y eso qué hace? Pues genera una dinámica de cambio en la que pues todo el mundo empieza a hablar ahora sí de GFSI, y ahora sí de la importancia de las certificaciones, y ahora sí de poder trabajar con estos temas, ¿no? Entonces, este reconocimiento a Walmart y a la Asociación de Restauranteros de los Estados Unidos, también, porque en ese año lograron ese cambio. Y el tercer caso de éxito que hay que reconocer es el de los agricultores mexicanos que exportan a los Estados Unidos. ¿Y por qué quiero mencionar ese caso en particular? Porque hace 10 años, 12 años, la principal causa de rechazo en frontera de las exportaciones de alimentos frescos a los Estados Unidos eran residuos de plaguicidas. Y hoy ha bajado, no sé, un 92% el número de rechazos por residuos de plaguicidas violatorios en alimentos frescos exportados a ese país. ¿Eso qué quiere decir? Ya sea por una razón regulatoria o no, los agricultores mexicanos ahora están más conscientes de la importancia de hacer un uso racional de los plaguicidas que utilizan en sus sistemas de producción convencionales, ¿no? Y de respetar verdaderamente los límites máximos, perdón, los intervalos de seguridad después de la aplicación con la cosecha y de respetar las dosificaciones, ¿no? Porque antes decíamos, si un litro es bueno, litro y medio para que amarre, ¿no? Entonces, oye, Luis, tocando este tema y digo, para no se me vaya a olvidar, a mí me da, no sé, siempre he tenido esa idea en mente. Obviamente todo lo que va a salir del país es lo mejor manejado, lo mejor tratado. ¿Qué pasa con la producción interna? O sea, lo que va a ser de consumo interno. Yo sí siento que está como, me da la impresión, porque tampoco yo no me he desarrollado como tal en ese sector, en el sector primario, pero a mí sí me da la impresión con lo poco que he visto que lo bueno es lo que se va y lo feo, lo que ya no cumple con todos los criterios. Con la calidad. Es lo que se queda. Eso por un lado, pero las empresas que cumplen, pero las empresas que no, las empresas que en realidad ni siquiera exportan, sabemos que existen también los sistemas de reducción de riesgos, pero están obligados, no están obligados, están vigilados, no están vigilados, ¿me explico? Es como esa cultura de lo mejor no es para nosotros mismos. Este país puede dar tanto, pero no es para nosotros. Bueno, efectivamente, como autocrítica, sí, efectivamente, las certificaciones, todas, las privadas y las gremiales y las reconocidas por GFSI, siempre se han enfocado hacia las empresas que tienen un objetivo comercial, ¿no? Sí, claro. Ya sea de mercado interno o de comercio internacional. Y evidentemente, pues para cruzar la frontera, pues tienes que llevar tu certificado en la mano, ¿no? Ya oficial o privado. Eso es indiscutible. Hay dos cosas interesantes, y eso es por eso es que yo digo que el tema de los agricultores mexicanos de exportación a Estados Unidos son un éxito, ¿no? Porque si han logrado controlar el tema del uso irracional de plaguicidas para exportación, eso quiere decir también que están haciendo lo mismo para el mercado nacional, por una razón muy particular. El tema se llama costos de producción. Hoy la aplicación de plaguicida tiene un impacto económico en el costo de producción brutal, ¿no? Entonces, lo que hemos visto es que ese uso racional de plaguicida se ha dado, pensemos un poco por la educación que tienen los agricultores ahora del uso racional de estos insumos agrícolas,
de estos biocidas, y también por el tema de los costos, ¿no? Entonces, difícilmente un productor que vende para mercado nacional va a hacer un uso irracional de plaguicidas, a menos que su cosecha esté en peligro, ¿no? Por una plaga devastadora. Entonces, yo no dudo que ahí en el mercado haya productos con residuos violatorios de plaguicidas, no lo dudo. Sin embargo, tengo la certeza de que el producto de marca, el producto que lleva una etiqueta, el producto que va en una caja o que lleva un sticker, al menos ha hecho ese esfuerzo, ¿no? Pero también debo reconocer que 56 millones de mexicanos pues no tienen ese privilegio de comprar un producto que tiene una etiqueta, ¿no? De comprar un producto que tiene una marca. Es mucho más caro, claro. Ahora, el productor local, el productor regional, pues difícilmente tiene dinero para comprar un plaguicida. Hoy un plaguicida, pues no sé, vale 3,000, 5,000 pesos por litro, y hay que aplicar 1,5 litros por hectárea, ¿no? Entonces, pues simplemente se sale de las expectativas de costos de un agricultor local o regional y prefieren en un momento dado pues sacrificar parte de su cosecha, ¿no? No sé si alguna vez hayan ido a un mercado. Yo voy mucho a las tienditas aquí, a las fruterías y a las tienditas de la esquina y veo los vegetales que se venden y la verdad es que son vegetales de mala calidad, ¿no? No me imagino yo un agricultor de esos productos de mala calidad comprando un plaguicida de 4,000 pesos para echárselo a su cultivo, ¿no? Si tiene 1 hectárea o 2 hectáreas de producción. Insisto, a menos que sea un tema de una plaga devastadora, ¿no? Sí hay situaciones que pueden darse de ese tipo, sí. En México existía hasta 2012 el Programa Nacional de Monitoreo de Residuos Tóxicos en Alimentos. Y desde la administración del presidente Peña Nieto eliminaron ese programa, ¿no? ¿Por qué? Decisión de ellos, pero bueno. Acuérdense que en México la política es que pues no hagas olas, ¿no? No se trata de crear el pánico en la población y de decir que los alimentos están contaminados y que hay residuos violatorios por todos lados, ¿no? Sabemos también que en México no pasa nada y cuando pasa, pues tampoco pasa nada, ¿no? Se puede caer el metro, no pasa nada. Entonces, ¿quién se va a andar preocupado de los límites Residuos, de los residuos violatorios de plaguicidas? ¿Qué va a importar eso, no? Desaparecen 82,000 personas y nadie se preocupan. Ay, entonces, insisto nuevamente, ¿no? O sea, insisto, no hay que perder el piso, ¿eh? O sea, sí hay empresas que están haciendo el esfuerzo noble y leal y responsable de asegurar la integridad de su cadena de producción, de su cadena de suministros y de ofrecer un producto seguro al consumidor, pero pues yo no sé si ustedes han ido a hacer un análisis de residuos de plaguicidas en sus tejidos adiposos, ¿no? Y a ver cómo salen. No. Digo, si los pingüinos tenían DDT hace 40 años, pues ¿qué tendremos nosotros? ¿Qué podríamos tener nosotros? Ay, no, yo creo que con lo que nosotros comemos, bueno, es que es lo que dices, sí tiene un poco que ver con el poder adquisitivo que tengas. Quien tenga mayor poder adquisitivo tendrá beneficios de adquirir alimentos que tengan mayor probabilidad de haber sido tratados bajo condiciones de inocuidad y que sea un producto inocuo, pero que en realidad no tiene ese poder adquisitivo, pues tendrá que comer lo que hay, ¿no? Mira, de hecho, sí, perdón. No, Luis, si quieres. Sí, de hecho, este tipo de debates difícilmente salen a la luz, ¿eh? Difícilmente se hacen públicos. Yo no recuerdo una discusión, un debate de este tipo, ¿no? Y insisto, no se trata de crear una especie de psicosis, ¿no? De que ya todos los alimentos están contaminados. No va por ahí, pero claro, más bien el sí llegar a la conciencia en saber exactamente dónde estamos parados, ¿no? O sea, obviamente sí se trabaja por temas de cultura de inocuidad. Creo que justamente lo que buscamos con este proyecto es informar más a la gente, no solo a la gente que está dentro del medio y que trabaja tal vez en una empresa o en una agrícola o en un restaurante que son manipuladores de alimentos, sino sí llegar un poco más allá a la gente que compra, todos compramos comida y a veces ni siquiera sabemos qué estamos comprando ni dónde lo estamos comprando, ¿no? ¿Vieron el caso de la carne de perro de dónde era? ¿De Tultitlán o de...? Ay, no lo vi. Sí, creo que de Tultitlán, ¿no? ¿Es reciente? Pues, acaba de salir en los medios ayer o antier.
descubrieron una planta de sacrificio no certificada a ti. Un rastro de perros. Un rastro de perros, ¿no? Y los señores tenían 20 años vendiendo carne de perros en taquerías y en negocios de alimentos de ahí de Tultitlán. Jesús. Bueno, serían bien criados. Tendrían Pues cuando los menos, no horrores llevaban, cuando menos no tenían clenbuterol. Eran perros inocuos, ¿no? Ajá. Entonces, Parásitos. regreso otra vez a la filosofía de mi viejo amigo Arturo Inda, ¿no? No hemos resuelto las necesidades más elementales de la población nacional. El tema de inocuidad y calidad es una tarea muy pendiente, muy pendiente, ¿no? Todavía hay mucho margen de oportunidad. Ustedes mismos que lo viven en sus trincheras se dan cuenta que programas pues también diseñados, ¿no? Como la norma 251 de la Secretaría de Salud, como la norma 051 y sus modificaciones para el etiquetado de advertencia de peligros de inocuidad en alimentos, el tema, por ejemplo, de los residuos, ¿cómo se llama? De los residuos tóxicos en alimentos tan específicos como son los cárnicos, los lácteos, los pescados y mariscos, una industria tan regulada como los pescados y mariscos. O sea, la nueva viga no debería de existir, ¿no? Yo no sé si ustedes han ido, pero el día que yo fui tuve que tirar los zapatos con los que caminé en esos pasillos, ¿no? Y no es que yo tenga algo en contra de estas personas, ellos hacen su mejor esfuerzo, pero los temas estructurales no han llegado a ese tipo Justamente cuando de platicabas, mecanismos de comercialización, ¿no? justamente al inicio cuando platicabas de tus experiencias de hace tantos años, de lo que veías al inicio de que entrabas al tema de inocuidad, yo te iba a decir, o sea, no hace tantos años, aproximadamente hace como tal vez 9 o 10, tal vez 8, me tocó trabajar ahí en la Nueva Viga, y yo sí te puedo decir, bueno, era alguien que quería implementar esquemas de inocuidad, un esquema en específico de inocuidad, porque era proveedor de una cadena restaurantera de las grandototas. Y ya cuando hacíamos el levantamiento, pues sí, un montón de carencias, ¿no? Pero veías alrededor, o sea, tú nada más veías quiénes eran sus vecinos, cómo se estaban manejando todos los residuos, la calidad de agua, y era de, mejor vete de aquí, ¿no? O sea, pero fíjate que ellos me decían, no, eso no es una opción. Tenemos que Correcto. estar aquí porque aquí es donde se vende el producto. Eso no es una opción. Él me decía, podemos hacer todas las modificaciones que quieras de la puerta hacia adentro. Todo lo que quieras. Miren, Pero no hay datos técnicos científicos de la cantidad de excrementos pulverizados que están suspendidos en la atmósfera de la Ciudad de México todos los días, ¿no? Si no mal recuerdo, son 14 o 16 toneladas de excrementos pulverizados suspendidos en el ambiente. ¿Cómo quieres tener una alimentación inocua si comes en los tacos de la esquina, ¿no? En las garnachas. Ya olvida si son de perros, son de humanos, son de lo cerdo, que sea. De lo que sea, sí, claro. Que sea. Esto se lo voy a poner a mis hijas. Así es, ¿no? Ahora, no se les olvide que por ahí del año 2003, 2004 hubo una serie de estudios en Francia que establecieron una premisa. Los programas de inocuidad son contraproducentes para el desarrollo de sistemas inmunológicos sólidos en los seres humanos. Sí. Sí. Y entonces te vas al punto de vista médico, ¿no? Te vas al punto de vista médico en donde dices, oye, pues si tenemos humanos más sólidos, más íntegros en su sistema inmunológico, podemos tener menos enfermedades, ¿no? ¿Cómo logramos eso? Exponiéndote, pero... Exposición o vacunándolos, a los antígenos, ¿no? O vacunándote, ¿no? Ok, pero no hay vacunas para todos, no hay vacunas para la salmonela, no hay vacunas para la Escherichia coli, no hay vacunas para la listeria. No, mira, sí existe la vacuna. La vacuna la encuentras en cada esquina, acompañado con cilantro, cebolla, salsa y limón. Yo en esta mano traigo alrededor de 1 millón de unidades formadoras de colonia de salmonela en este momento, ¿no? Pero es una salmonela con la que llevo viviendo 15, 20 años y ya la conozco, ¿no? Ya me es comensal. Sí, exacto, ya es parte de mi sistema microbiano, ¿no? ¿Cuál es el problema? Que yo me enfrente a la salmonela de otro humano que no conozco. El problema de enfrentarme a una salmonela de un humano de otro país, ¿no? De otra raza.
Con otro Eh, serotipo de bicho. o una salmonela de un organismo, de una especie totalmente diferente al ser humano, como el de los pájaros, o el de las ratas, o el de los batracios, ¿no? Entonces, ese es el tema de la inocuidad donde sí podemos incidir, donde sí podemos decirle al industrial, al fabricante, al productor agrícola, tienes que tener controles mínimos, básicos, elementales, pues para que pues no hagas que la gente pues, se tenga que enfrentar innecesariamente a este tipo de situaciones, ¿no? El caso de Jensen Farms es un ejemplo muy ilustrativo, ¿no? 34 muertos nada más porque se quisieron comer una ensalada de melón en su desayuno. Ese fue todo el pecado que cometieron estas personas, ¿no? Y sus directivos tuvieron que ir a la cárcel porque pues, mataron no intencionalmente a 34 personas, ¿no? ¿Por qué? Pues porque confundieron las carretas en las que movían el melón con las que movían el excremento del rancho ganadero que tenían a un lado y pues contaminaron con salmonella y Escherichia coli los melones que vendían en fresco al mercado. Entonces, esto pasa hasta en las mejores familias. ¿Por qué esto no sucede en México? Pues porque estamos más preocupados en si se va o no se va Vamos el a comer, presidente ¿no? o si la reforma eléctrica. Yo creo que es un tema completamente cultural. O sea, yendo más allá de los temas actuales que se tocan, yo podría decirte que desde que tengo noción y a mi alrededor, la gente pocas veces cuida dónde come, qué come, cómo selecciona lo que come. La realidad es que no tenemos esa cultura. Es tan simple como los quesitos, o sea, no importa que te los venda el señor que viene caminando a 32 grados porque los trae del ranchito, pero, híjole, es que se ve buenísimo, ¿no? Porque es queso de rancho y dices, yo sí me pongo a pensar, ¿estará pasteurizada, no estará pasteurizada? ¿Cómo la habrán hecho? Hay gente que le van un cacahuate. Aquí en Guanajuato todos los años hay 100 casos de Brusela y la gente Brucel abortus. sigue comprando queso de rancho. ¿Se acuerdan del pajarete, el escándalo del pajarete? 100 muertos, ¿no? En Jalisco y Michoacán. ¿Y quién Nadie dijo se preocupa de eso? ¿No? Yo creo que es completamente un tema cultural, ¿eh? Yo sí creo que ahí sí es... Pero todos espantados por el danonino, porque en Bélgica salió una muestra positiva de coli, ¿no? Desde el kinder feliz, ¿no? Entonces, ya no vamos a comer chocolate. Por favor, o sea, sí hay que ser también, aplicar, yo creo que en un momento dado, pues el tema del sentido común, ¿no? Pero enfrentar esa realidad que nuestro trabajo realmente es convencer al empresario, no convencer a los consumidores. Sí, el tema es cultural, pero es muy soberbio aquel que diga que con una certificación va a cambiar la cultura y no cuida de nada, ¿no? Sí podemos hacer que el empresario entienda que esto lo puede aprovechar para su beneficio, que esto puede ayudarle a mejorar su rentabilidad y su productividad, que esto puede ayudarle a reducir sus costos, que esto pues al menos va a permitir que cada noche se vaya a dormir sin estar preocupado de que haya matado a alguien, ¿no? Un empresario una vez me dijo, es que yo no he matado a nadie. Le dije, más bien no sabes si has matado a alguien. Lo que te decía es que, como bien mencionas, o sea, la gente ni siquiera sabe si sí mató a alguien o no, porque no existe la cultura de que nosotros vayamos al médico, no existe la cultura de que nosotros como consumidores digamos, esto me enfermó. Eso no, en México creo que estamos muy lejos de eso. Hablando de estadísticas, y yo creo que ya para acercarnos al cierre del tema, ¿no? Hablando de estadísticas, la Secretaría de Salud tenía un reporte bellísimo de enfermedades gastrointestinales y hacía un desglose de causas, ¿no? De estas enfermedades. Evidentemente muchas de ellas pues nada más eran contaminación derivada de alimentos porque pues, no había un análisis médico y clínico de las patologías que se presentaban, pero nos daba una idea, ¿no? De cuántas salmonelosis, cuántas amibiasis, cuántas intoxicaciones por ejemplo, toxinas marinas, ¿no? De origen marino. Sin embargo, el último reporte que publicaron fue en el 2016. Lo dejaron de hacer. Después, ahora sale un reporte ejecutivo de enfermedades gastrointestinales. Es muy interesante ver la comparación entre 2019, 2020 y 2021, porque
más o menos hasta el 2019 andábamos hablando de unos 5.6 millones de casos al año de enfermedades gastrointestinales en México, ¿no? No reportaban el nivel de muertos, pero sí reportaban el nivel de casos. Obviamente son los casos que llegan al hospital, al centro de salud, ¿no? Porque pues yo creo que ustedes tres, ustedes dos y yo, nosotros tres, si nos enfermamos de la panza, lo primero que vamos a hacer es comprar una pastilla y que se vende sin receta médica y tecitos de la abuela y ya, ¿no? Ni de locos vamos a ir a pagar 600 pesos al médico para que nos diga que estamos enfermos de la panza, ¿no? Algo que ya sabemos. Pero hay gente que sí va. 5.6 millones de casos era el promedio entre 2017, 2018 y 2019. En el 2020 cae a 2.4 millones de casos. ¿Qué? Ah, caramba, 50% de mejora. Claro. Ajá. ¿Por qué? Pues no fue ninguna política pública, no fue ninguna mejora de los servicios de salud, no fue ninguna incremento en la seguridad de la cadena de suministros de alimentos. Fue la pandemia que nos obligó a dejar de comer en la calle y empezar a preparar alimentos en casa. Yo incluso lo dudaré un poquito, ¿eh? Sí, o sea, sí, muchos tuvimos que comer en casa, pero yo he tenido una espinita con todo esto, sobre todo durante la época de la cuarentena, en la que los servicios de salud se centraron tanto en COVID-19, que aunque sí atendían otras patologías u otras situaciones de salud, nadie decía nada de eso. A lo mejor habría alguna estadística, pero todo era COVID, 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 COVID. Y el número de hospitales o de pabellones que se destinaban a COVID absorbió tanto que de repente una persona con cáncer o que sufrió un accidente automovilístico o lo que quisieras, llegaba a no tener una atención médica inmediata porque todo era COVID, hospital COVID, todo es COVID. Entonces, puede ser que sí, una buena parte de las personas dejamos de comer en la calle y eso ayudó, pero creo que también si habían incidencias, pues nadie les iba a prestar mucha atención porque todo era COVID, COVID, COVID. Pero bueno, es una percepción muy personal. Mira, los datos oficiales son los datos oficiales, ¿no? Y ahí están. No hay otros números. Lo único que nos sirven es para hacer esas comparaciones, ¿no? No hay otros diferentes, no creo que tengan otros datos. Exactamente, no hay otros datos. No creo que haya otros datos. Entonces, pues es oficial y es lo que hay, ¿no? Sí. Lo interesante es ahora medir y hacer una correlación estadística entre los casos reportados por mes, que eso sí se puede sacar de las fuentes oficiales, y el proceso del regreso a la normalidad o a la nueva normalidad, como se le llama, ¿no? Después de la pandemia. Que, bueno, pues parece que ya el gobierno se resignó a que la gente que se tenga que morir se va a morir y se acabó, ¿no? Ya llegamos a ese punto, sí, lamentablemente llegamos a ese punto. Llegamos a ese punto, entonces, y la gente también ya se resignó a decir, bueno, pues si no tengo que usar el cubrebocas y me toca morir, pues que de algo me va a morir una vez, ¿no? Eso me dijo mi esposa el día que estaba harta de usar el cubrebocas, me dijo, de algo me va a morir. Bueno, ya es cosa tuya. Entonces, y ahí entra otra vez la importancia de GFSI. Y otra vez hay que darle el crédito a GFSI de haber tomado esta iniciativa hace 22 años, ¿no? El que cuando menos en las estructuras de comercialización de alimentos, en las estructuras formales, sí lograron tener una incidencia y un cambio en ese sentido, ¿no? Hay estudios publicados en revistas especializadas que hablan de reducciones de 34, 35% de retiros de alimentos del mercado, ¿no? Y esos son beneficios no solamente para las empresas, porque se ahorran el costo de un retiro, que ustedes seguramente ya lo discutieron, es impresionante, sino que también, pues el consumidor se puede sentir un poco más confiado de que, pues si algo pasa, pues cuando menos hay un 01800 a donde puedes llamar y preguntar qué pasó con el producto, ¿no? O cuál es el problema con el producto. Hoy yo, por ejemplo, he devuelto productos al mercado porque pues no me di cuenta y me lo vendieron caduco, o se echa a perder antes de que termine la caducidad, o trae una materia extraña por ahí, yo voy al mercado y me lo regresan, sin problemas, y me regresan mi dinero, me dan 2 por 1, ¿no? Entonces, pero yo soy un privilegiado del sistema, o sea, yo tengo ese privilegio igual que otros 52 millones de mexicanos, ¿no? Hay otros 56 millones de mexicanos que no tienen ese privilegio. Y yo creo que la gran responsabilidad de estos grupos y sectores de la industria alimentaria
pues es cómo asegurarse que estos beneficios lleguen realmente a la población y la población los reciba aún con la ignorancia de que esos beneficios están ahí, ¿no? Y yo creo que eso es lo loable del tema de inocuidad de alimentos, ¿no? Para de alguna manera rescatar esa parte positiva y esa parte loable. Yo creo que el tema de inocuidad de alimentos sí ha mejorado las condiciones de salud de la población. Siento que se han resuelto problemas que en un momento dado podrían haber causado otro tipo de devastaciones. A mí me preocupa y soy muy sensible al tema del uso irracional de plaguicidas, ¿no? Me parece que es uno de los problemas más graves que tiene cualquier sistema de producción primario. El tema de uso irracional de antibióticos, el tema de uso irracional de reguladores de crecimiento, de hormonas. Esos temas sí me preocupan, mucho más que la salmonela, ¿no? Estadísticamente lo vemos. Salmonela representa el 1 o el 2% de los casos de enfermedades reportadas por consumo de alimentos contaminados, ¿no? Pero, porque además el tema de los plaguicidas tiene un efecto a largo plazo. Sí, claro. O sea, nadie se muere por comerse una lechuga con residuos de plaguicidas en ese momento, ¿no? Sí, claro. Pero dentro de 10 o 15 años de estar comiendo lechugas pensando que está comiendo una comida sana, pues termina con cáncer en el páncreas o con cáncer en el hígado o diferentes tipos de enfermedades degenerativas. Entonces, yo siento que la tarea todavía está pendiente, es retadora, el esfuerzo es grande. Hay muchos grupos organizados, formales, nacionales e internacionales que están haciendo este esfuerzo. Estas preguntas que nos estamos haciendo en este foro y que seguramente generarán más inquietudes con la audiencia, se las hicieron en los países desarrollados hace 40 años, hace 50 años. Evidentemente nosotros somos un país en desarrollo, ¿no? Tercermundista nos decían antes, pero bueno, ya se escucha muy feo. Entonces, ahora somos un país en vías de desarrollo. Developing country. Entonces, pues también, o sea, en los Estados Unidos, yo no sé si ustedes saben la historia de cómo se creó el FDA, pero pues la gente se estaba muriendo en la calle por andar comiendo comida contaminada, fabricada en las condiciones más insalubres posibles, ¿no? Vean una película que se llama, ay Dios, con Leonardo DiCaprio, de Pandillas de Nueva York, y vean cómo eran las carnicerías de finales de 1800 en Manhattan, ¿no? Entonces, digo, se parecen a la carnicería de mi pueblo el día de hoy, pero... A las de aquí. ¿Eso qué quiere decir? Que si a lo mejor este video llega a alguien de mi pueblo y ese pasado mañana se convierte en el presidente municipal, pues ojalá ponga en orden a los tablajeros del pueblo, ¿no? Y con eso yo ya cumplí mi tarea, ¿no? Yo con eso ya me doy por bien servido. Con uno que yo convenza de esta locura que quiere decir impulsar esquemas de certificación, pues ya con eso me doy por bien servido, ¿no? Justamente. Luis, pues no queda más que agradecerte que hayas estado aquí y agradecer que nos hayas compartido esa forma de ser tuya, tan abierta, tan honesto. La verdad es que a mí siempre me han parecido muy agradables las conversaciones contigo. A mí me encantaría que pudieras estar en algún otro programa, claro, si tú quieres, si tu agenda te lo permite, porque sé que también eres un hombre muy ocupado, pero la verdad es que siempre escucharte las ideas que tienes, en realidad es que sí dejas pensando a la gente, déjame decirte, ¿va? Gracias. Y bueno, a todos nuestros escuchas, a nuestra audiencia, pues invitarlos. Recuerden que también estamos en Spotify, también nos pueden escuchar por allá. Si tienen comentarios, si tienen dudas, si tienen algo que agregar a este episodio, déjenlo por favor en los comentarios. En la caja de descripción del programa van a quedar justamente nuestras redes sociales, el correo electrónico donde se pueden contactar con nosotros, y vamos a dejar los datos también de Luis Cruz para que también lo puedan seguir en sus redes sociales y se puedan acercar a él si es que tienen dudas. Es muy interesante hablar con él. Y bueno, denle like, suscríbanse y compartan el episodio. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego, Luis. Hasta luego. Ana. Bye.